Iniciamos nuestra programación de Buena Salud a todos los que están en sintonía por Majestad TV. Muy buenos días y también a quienes se conectan en redes sociales. Estamos en vivo en Facebook para que ustedes puedan disfrutar de la información que tenemos preparado hoy en nuestro programa, porque en breve estaremos con un profesional que nos va a hablar sobre muchos temas interesantes y hablaremos acerca de mitos y verdades de apendicitis. Es un tema que a usted le va a importar o interesar, y si usted desea también compartir el enlace, hágalo para que otras personas tengan esta información, porque hoy contestaremos todas sus interrogantes. Pero antes quiero mencionarles nuestra frase de hoy. La información correcta puede salvar la vida. El mito puede ponerla en riesgo. Por eso tenemos en nuestro set al doctor Alex Zambrano López. Él es médico de la Federación Deportiva Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, médico cirujano de la Universidad Técnica de Manabí, magíster en gestión de cuidado en medicina familiar, cuidado integral e intercultural de la PUCE, y también posgradista en cirugía general y laparoscópica de la Universidad Técnica de Manabí, docente del Instituto Universitario Japón. Él nos va a hablar sobre mitos y verdades sobre la apendicitis. Así que en breves estaremos con él conversando aquí en nuestro programa. Pero antes también hacerles una mención. Si usted desea lucir y vestir con muy buen estilo, Camisería Inglesa es una opción en Santo Domingo, ubicado en Avenida Las Américas y Los Mantas, esto es en el sector Plaza Asturias. Ustedes encuentran todo en ropa para caballeros. Y en redes sociales los encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram, Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. A vestir y a lucir con buen estilo con Camisería Inglesa. Vamos a una breve pausa y al regresar estaremos con nuestro invitado. Estamos en vivo en Buena Salud gracias a la señal de Majestad TV y también a quienes están conectados en redes sociales en Facebook. Estamos en vivo porque hoy estaremos tenemos aquí en nuestro set al doctor Axel Zambrano López. Como ya les dije, vamos a hablar hoy sobre mitos y verdades sobre la apendicitis. Qué placer tenerlo, doctor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Gabriel. Un gusto, gracias por el espacio que nos da a los médicos jóvenes de estar aquí, de poder hacer salud pública específicamente. Para mí es un honor estar contigo, poder impartir los conocimientos que han sido transferidos gracias a mis tutores residentes del Hospital Gustavo Domínguez en este caso. Bueno, yo ya soy médico hace 2 años, pero actualmente me encuentro cursando mi especialidad de cirugía general y laparoscópica. A todos ellos, a mis compañeros de trabajo, un gran saludo. Así que qué bueno que doctor nos aceptó la invitación para poder nosotros conversar hoy sobre este tema, porque siempre en salud es importante la prevención, como siempre lo digo. Y hoy vamos a hablar sobre mitos y verdades de la apendicitis. Es un tema que a muchas personas de alguna u otra manera tal vez nos involucra, pero por desconocimiento a veces nos automedicamos, no vamos al médico y muchas situaciones que se pueden ir presentando. Respecto a la apendicitis, ¿por qué se inflama? ¿Qué es lo que sucede con ella? Bien, el apéndice secal es una prolongación del ciego, una porción del intestino grueso. Unos libros lo describen como un verdadero divertículo. Esto quiere decir que tiene las mismas capas del colon, es decir, tiene una mucosa, una submucosa y una capa muscular similar, pero se inflama porque hay una obstrucción, la más común por un fecalito. Entonces esto provoca que las células caliciformes que están en el epitelio del apéndice sigan produciendo moco, y al estar obstruida la luz del apéndice, la luz apendicular provoca que se distienda, poco a poco se va inflamando y cause dolor. Y esto, cuando causa dolor, ¿es un dolor leve, un dolor agudo, un dolor grave? ¿Cómo es la manifestación de este dolor que se presenta? A ver, ahí podemos empezar ya con uno de los mitos, porque se cree que el dolor en la fosa ilíaca derecha o en el hemiabdomen inferior derecho es un signo característico de la apendicitis. También refieren un dolor migratorio que empieza en epigastrio, sería en hemiabdomen superior, y migra hacia el abdomen inferior. Pero en la medicina 1 más 1 es 4, entonces no siempre se dan estos signos, sí hacen parte de ciertas escalas, como por ejemplo la escala de Alvarado, que nos ayuda a tener un pronóstico sobre el tratamiento, si es o no quirúrgico, o sobre un diagnóstico de una posible apendicitis, pero no son patognomónicos, es decir, no nos dan un diagnóstico final. Lo que sí es que nos guían hacia un posible diagnóstico de apendicitis, como ya lo dije.
El dolor, en primera instancia, es un dolor difuso, un dolor no localizado, porque el peritoneo que se irrita en primera instancia es un peritoneo conocido como visceral. Posterior se irrita otro peritoneo que está un poquito más alejado del peritoneo visceral que del peritoneo parietal, y es el que nos da el dolor localizado específicamente si es que el apéndice está, por ejemplo, retrocecal en fosa ilíaca derecha. Pero de ahí puede doler, puede ser un dolor intenso, no solamente en ese lugar, puede ser incluso en la región lumbar, irse hacia la zona pélvica. Todo depende mucho de la ubicación de la punta apendicular. Eso justamente, uno de los mitos que siempre las personas dicen, me duele en la parte inferior derecha del abdomen. ¿Eso es cierto o no es cierto? Para que, por ejemplo, a veces las personas tengamos ese conocimiento, porque si tenemos un dolor, no debemos estarnos tal vez aguantando ese dolor o comprando un medicamento para calmarlo, porque de pronto en pocas horas puede ser un poco más complicado. Así es, ese es uno de los principales problemas de salud pública, que la gente se automedique, y eso creo que es uno de los principales mensajes que queremos dejar hoy, porque el apéndice tiene su evolución natural, se obstruye, se distiende, dificulta la irrigación sanguínea y el drenaje venoso tanto como linfático, y sigue ciertas fases hasta llegar a una fase necrótica perforada que puede producir una peritonitis que puede ser incluso mortal. Entonces, si nosotros acudimos a la farmacia, nos automedicamos porque tenemos un dolor en fosa ilíaca derecha, como lo dijo usted, lo que puede causar es que bajemos del dolor y sea un dolor sordo que no nos advierta, o que nosotros no estemos conscientes de la gravedad que puede tener el cuadro. Entonces, el dolor en fosa ilíaca derecha sí es común, porque la ubicación más frecuente del apéndice cecal es la ubicación retrocecal, o sea, detrás del ciego. Entonces, por eso el dolor es localizado en fosa ilíaca derecha. Pero si la punta apendicular está en otro lado, se dirige hacia la pelvis, hacia retroperitoneo, incluso hacia el otro lado del abdomen, el dolor no es localizado en ese lugar, sino en otros. Otra de las cosas que también es muy común hablar con las personas es que dicen, no, cuando tienes apendicitis, esto viene acompañado con fiebre. ¿Esto es verdad, es cierto, o se manifiesta no una parte febril ahí cuando pasan estas cosas? De hecho, cuando ya tenemos un poco más de experiencia y cuando el paciente nos refiere fiebre antes del dolor abdominal, ya nosotros investigamos otros focos infecciosos, porque el foco de dolor puede ser incluso una infección de vías urinarias, incluso una enfermedad viral. La apendicitis no inicia con fiebre, o en la mayoría de casos no inicia con fiebre. La fiebre se evidencia una vez que ya hay una respuesta inflamatoria marcada, como le digo, en una fase que ya esté perforada o que ya haya una peritonitis y la respuesta inflamatoria sea marcada, lo que nos causa que haya, en este caso por la respuesta inflamatoria, una fiebre. Y esto sin dejar a un lado que muchas personas a veces tienen como que esa forma tan temida, porque por temor a veces es que decimos, será el apéndice, y porque hemos visto casos, se han visto casos de muchas personas que llegan a una peritonitis y por ende se complica más, y a veces ustedes como médicos cirujanos pues tienen que hacer otro tipo de situaciones que no solamente es sacar el apéndice, sino que es hacer otros tipos de procedimientos porque cuando ya se complica realmente el paciente. ¿Qué se debe hacer si estás presentando este cuadro de una alarma como tal? Esto se puede evitar de pronto porque, digamos, vengo presentando cierta molestia días antes hasta que esto se convierta en un dolor un poco más severo. Bien, ese término, ese miedo que tiene la gente de acudir hacia los centros de salud se llama iatrofobia. Tienen miedo a que el médico les diga o que les diagnostique una enfermedad que necesite un procedimiento quirúrgico avanzado, que la mayoría de veces de casos no sucede. En algún momento yo leí en una revista, ya hace muchos años de mi etapa universitaria, que la apendicitis o estos cuadros son a veces cuestión de suerte. Uno nunca sabe o no cuándo se puede obstruir esta luz apendicular, pero sí puede tener prevención, como por ejemplo no comer semillas enteras, o favorecer una buena digestión comiendo fibra, tratando de hacer ejercicio para poder ir al baño, todo lo que
impida que se forme un fecalito o que haya algún tipo de masa que pueda obstruir el apéndice secal. Ahora, en cuanto a usted me dice prevención, pues una forma de prevenir sería esta. No encuentro otra forma factible de hacer. Otra situación respecto a esto. Digamos, estoy con esta sintomatología. Una persona que desea o está presentando estos síntomas, el primer acercamiento que tiene en este caso con el departamento médico, sea de emergencia, sea un hospital, sea una clínica, ¿cuál es el primer, cuando ya tiene un acercamiento con el médico, se realizan ciertos estudios para poder saber que estás con este problema de apendicitis y cuáles serían? Ya. Como este programa está enfocado a la prevención, sería bueno hacer como un recuento de los signos de alarma que debemos tener para sospechar ya en casa, o sea, empoderarnos de nuestra enfermedad y poder acudir a un hospital lo antes posible. La apendicitis, el principal signo que se presenta es la anorexia, es decir, la pérdida de apetito, inclusive antes que el dolor. Posterior, nosotros tenemos un dolor difuso, nos duele todo el abdomen y no cede a pesar de que nosotros tomemos algún tipo de analgésico, paracetamol, ibuprofeno, ketorolaco, existen un millón. Otro signo puede ser que inició aquí en epigastrio, es decir, en mi abdomen superior, y migró el dolor hacia fosa ilíaca derecha, que sería ya un dolor referido. Otro signo sería las náuseas y los vómitos. Entonces, si tenemos estos signos de alarma, lo recomendable sería acudir al hospital. En el hospital nosotros ya hacemos otros estudios un poco más avanzados. Obviamente el apéndice es clínico, el apéndice no es diagnosticado con laboratorios, no es diagnosticado con exámenes de imagen, sino meramente es clínico. Si nosotros utilizamos exámenes de apoyo, como por ejemplo una biometría para complementar ciertas escalas donde donde se puede evidenciar la respuesta inflamatoria o inclusive una imagen si el cuadro es dudoso. Una tomografía o una ecografía son de gran utilidad. Así, esto como conocimiento, pues usted acaba de comentarnos que debemos saber que esto es clínico, que es necesario ser atendido por profesionales de salud para poder saber qué es lo que tienen que realizar y por ende, pues como usted dice, apoyarse de alguna u otra manera con algún estudio adicional para poder tal vez, entre comillas decirlo así, confirmar esa hipótesis que ustedes como médicos siempre van a tener al momento de hacer tener un tipo de diagnóstico. Al regresar de la pausa, doctor, me gustaría que usted nos comente un poco respecto a el tratamiento. Cuando las personas ya han llegado, están en consulta, han estado en hospital, en algunos casos pueden manejarlo de manera ambulatoria si es que esto está inflamado o tal vez en algunos casos llega a la cirugía. Al regresar de la pausa seguiremos contestando esto con el doctor Axel Zambrano. No le cambie, vamos a una pausa. En vivo con el doctor Axel Zambrano hablando sobre los mitos y verdades sobre la apendicitis. Mi querido doctor, ¿qué podemos hacer o qué deben hacer las personas si ya han acudido a un hospital o una clínica o un lugar de salud con esta sintomatología? ¿En qué momento hay que realizar tratamiento y cuáles son estos diferentes tipos de tratamiento? Gabo, acabo de leer un estudio que postula que se puede dar un tratamiento meramente clínico, es decir, omitir el tratamiento quirúrgico en el cual se iniciaba un tratamiento cuando es una fase 1, es decir, una apendicitis leve, en donde se puede iniciar un tratamiento antibiótico, 3 días en el hospital, antibióticos de amplio espectro, y posterior en la casa completar 10 días, o sea, 7 días con antibiótico bioral. Pero en ese mismo estudio, las recidivas de un cuadro de apendicitis a 4 o 5 años es aproximadamente el 40%. Es súper alto. Entonces, esos tratamientos, esos estudios se pueden hacer en países donde la salud pública tiene grandes ventajas, como por ejemplo la telemedicina o las visitas de medicina familiar en el domicilio. En Ecuador lamentablemente no tenemos esos recursos, no tenemos la forma de hacer este tipo de tratamientos. Entonces, en mi opinión profesional, creería, claro que puedo discernir con otros profesionales, en que el tratamiento actual en el Ecuador de la apendicitis es quirúrgico, sea cirugía abierta, sea cirugía laparoscópica, pero el tratamiento tiene que ser quirúrgico.
quirúrgico. Y hablando justo de la cirugía, doctor, ¿en qué se diferencia una cirugía laparoscópica y una abierta? ¿En qué estadio tal vez del cuadro en el que ustedes encuentran hacen estos diferentes procedimientos? Porque obviamente uno es un poquito más complejo tal vez en la recuperación, digo yo, Sí, que otro. sí, sí. Tiene mucho que ver en la recuperación. Actualmente la cirugía laparoscópica es lo más común, el gol estándar, porque disminuye el tiempo de recuperación, disminuye el tiempo de hospitalización y las cicatrices son más pequeñas, pero no se da en todos los casos. Si nosotros tenemos ya un apéndice perforada con una peritonitis difusa, es decir, en toda la cavidad abdominal, es recomendable hacer una incisión subumbilical o hacer una laparotomía para nosotros poder tener una visión completa de la cavidad abdominal y lavar bien los intestinos, todas las estructuras que están en cavidad, para así poder prevenir que haya una infección que nos pueda llevar a una sepsis que puede ser mortal. Cuando una persona está con esta situación de la apendicitis, hay momentos que ha estado tan inflamada, esto es como que empieza a drenar internamente esta apendicitis. Sí, lo que pasa es que es el ciclo que sigue el apéndice. Como le dije en primera instancia, el apéndice se obstruye, las células caliciformes, que son células que producen moco, siguen su trabajo, siguen produciendo moco, el apéndice se distiende, lo que provoca que los vasos que irrigan y que drenan toda la linfa, la sangre venosa y arterial, se ocluyan. Entonces ya el apéndice no tiene una nutrición, un drenaje adecuado y ese tejido se comienza a morir, se comienza a necrosar. Entonces al necrosarse ese tejido, es un tejido friable y es factible o es propenso a que se rompa. Entonces no es que drena, sino que ese tejido que era el apéndice en una instancia anterior ya no es vial, ya no es vital, entonces se muere, para que lo entiendan más en palabras más fáciles de entender, se muere y se perfora, pero es porque el tejido está friable, fácil de romperse. Y esto, ahí es que viene la complicación y es lo que también debe evitarse cuando obviamente se acude a un hospital, porque digamos, si está solo inflamada y ustedes como médicos valoran y dicen no, hay que sacarla, es para evitar esta complicación. Exactamente. Sí o sí, si usted ya tiene un cuadro de apéndice, como le digo, a menos de que estemos en Canadá, en Europa y que lo puedan seguir diariamente, va a terminar, si es que no tiene un tratamiento quirúrgico, en una perforación y posterior en una peritonitis. ¿Qué es lo que me ha pasado en la experiencia? Es que el paciente llega con una ecografía ya hecha porque piensan que la ecografía es diagnóstica y no. Si es que ya tienen los síntomas, tienen que acudir inmediatamente al hospital, porque si en el tiempo que van a hacerse la ecografía, en el tiempo que se toman la medicación, aproximadamente pasarán unas 8 o 12 horas. Y eso para nosotros son horas clave, porque no es lo mismo tener un apéndice que comienza su periodo de inflamación o de distensión a tener un apéndice perforado. El tratamiento es mucho más fácil, la recuperación es menos tiempo de recuperación y el tratamiento también implica menos costos, no solamente a los familiares, sino también al Estado. Entonces, como trabajamos en el sector público, siempre hay que tratar de ahorrar la mayor cantidad de recursos que se pueda. Entonces, cuando tengan los signos que ya los describimos, acudan inmediatamente al hospital, estamos prestos a ayudarles para que podamos tener un manejo adecuado del apendicitis. Eso es muy importante y sobre todo no dejar que esto avance. Cuando tengamos estos síntomas, acudir inmediatamente al médico. Y por último, doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones respecto a las personas que tal vez se están automedicando, están realizándose algún tipo de estudio de manera autónoma sin acudir al médico? Que lo dejen de hacer, porque no solamente pasa en el apéndice, pasa en muchas enfermedades, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo. Se automedican o toman medicación alternativa que no tiene ningún rigor científico, lo que provoca que la enfermedad empeore. Otra recomendación que daría es que sigamos con estos espacios en los que podemos hablar de salud pública, informar a la gente, que la gente se puede empoderar. Por eso yo le felicito a usted. La verdad,
para mí es un orgullo, yo fui su docente, y que haga usted salud pública y que use los conocimientos que se le impartieron en su etapa de formación, me parece algo excelente. Lo felicito. Gracias, doctor, y qué bueno que usted estuvo acá con nosotros conversando sobre, espero no sea la última vez y podamos seguir hablando sobre temas de salud que son de importancia, sea en la parte privada, sea en la parte pública, que usted acuda, siempre hágalo de manera preventiva, porque podemos prevenir muchas situaciones que pueden ser comprometedoras en su salud, y sobre todo hacerlo siempre de la mano del profesional. Doctor, ¿usted dónde lo pueden localizar? No sé, algún número de contacto, alguna red social que tal vez las personas que desean tener un acercamiento con usted, pues lo hagan. Actualmente no tengo consulta privada, yo estoy ampliamente en la parte pública, en la parte de docente. Estoy en mi etapa de formación, como les dije, estoy estudiando para ser cirujano general y laparoscópico, entonces no tengo el tiempo para dedicarme netamente a la parte privada. Yo lo hago para divulgar ciencia, para divulgar salud y compartir con usted, que ahora lo considero un amigo, y que se lleven el mensaje que le hemos traído hoy, que es prevenir. Siempre prevenir, antes que tratar, antes de que usted se enferme, el primer nivel es prevenir. Prevenir, prevenir, prevenir. Coman bien, hagan ejercicio y siempre tengan un control de rutina con su médico de confianza. Así es. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Esperamos en una próxima oportunidad tenerlo en nuestro programa. Gracias. Gracias, doctor. Y a los televidentes que ven Buena Salud, también felicitarles o agradecerles a las personas que siempre están conectados en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en X, y que siempre están allí para ver el programa y compartir la información también. Si usted desea vernos en YouTube, todos los programas se suben, pueden ustedes darle like, compartirlo para que otras personas se beneficien y activar la campanita para que también le lleguen notificaciones y usted así se instruya de buena salud, porque la salud es preventiva. Y también nos pueden ustedes seguir en las redes de Majestad TV, así también ustedes pueden disfrutar de buena salud y de la programación que tiene Majestad. Pero antes de despedirnos, también recomendarles que visiten Camisería Inglesa, ubicado en Avenida Las Américas y Los Manta, en el sector Plaza Asturias. Tienen las mejores camisas, trajes para caballeros, y por este Black Friday tienen los mejores descuentos. Así que aprovechen, porque hay precios de liquidación. Visiten a Camisería Inglesa, y en redes sociales se encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. El teléfono está en pantalla y nos vamos despidiendo, y los dejo acompañados con la señal de Majestad TV.